Bienvenidos mis amigos y amigas, hermanos y hermanas, a este su programa de Cristo Viene. Es un placer para mí exponer o compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Querido y amantísimo Consolador, gloria a tu nombre. Te rogamos que hoy nuevamente nos ilumines a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Te suplicamos, Señor, que reprendas al enemigo en este momento, en este lugar y en otro lugar, en todo lugar, para que brille la luz en la mente de nuestros video oyentes y puedan crecer en función de su salvación. Gracias, Jesús, por interceder en este sentido, y en tu nombre agradecemos estas bendiciones. Amén. Bien, mis amigos, hoy vamos a tener un tema sumamente importante. Vamos a hablar acerca de las jerarquías en el cielo, porque hay muchos intérpretes, hay muchos, entre comillas, maestros que andan pululando por las redes sociales y están alejados del concepto bíblico. Y como todos estamos buscando la verdad porque queremos entrar a la salvación, ese es el motivo de toda religión, ese es el motivo de estudiar las Escrituras. Todos queremos entrar a la salvación, pero desde el primer siglo hasta nuestra era hay una serie de maestros contaminados con los conceptos religiosos de los griegos, de los conceptos religiosos de los babilonios, de los egipcios y de las religiones orientales, de las otras religiones orientales. Estoy tomando estas primeras pues porque la Biblia siempre habla más de Babilonia, de Egipto, de Roma, pero no hablamos mucho de las religiones, por ejemplo, de los hinduistas, de los musulmanes, de la religión de los chinos, de los japoneses. De esas religiones el mundo cristiano sabe muy poco, pero sin embargo esas religiones han invadido al cristianismo en Occidente, se han introducido entre la iglesia cristiana y están contaminando o han contaminado la religión de Cristo. Sí, y cosa curiosa que estas religiones se han introducido entre el cristianismo, pero no son chinos, no son japoneses, no son hinduistas, no son babilonios, no son egipcios, no son griegos, son personas del mundo occidental, son personas que se hacen llamar cristianos de la raza europea o de los continentes americanos, los que se la pasan hablando acerca de temas que desconocen totalmente, alejados de la Biblia. ¿Por qué hacen esto? Porque ellos no están interesados en la salvación del hombre, ellos están interesados en resolver problemas económicos, andan buscando publicidad, andan buscando en cierta forma fama a través de las redes sociales. Entonces hablan de cosas que oyen, se las aprenden y luego las transmiten o las leen, y después que se han instruido con respecto a esos temas van y los exponen, pero sin tener ningún asiento académico comprobado, ¿verdad? No es como la ciencia. En la ciencia hay teorías y hay leyes. Primero se comienza con una teoría y luego en el laboratorio se confirman esas teorías y así se convierten en leyes. Bueno, pero estos elementos no tienen un asiento teórico y mucho menos una plataforma
académica o una plataforma bíblica, aunque toman textos bíblicos, pero doctrinariamente no tienen esa plataforma. Bueno, hoy vamos a hablar de los ángeles. ¿Cómo se llaman estos maestros que pululan ahora por las redes sociales? Bueno, ellos son gnósticos, practicantes o inventados, y su gran aliada, la nueva era. En los dos bandos militan ellos y se han introducido dentro de la iglesia. Pues las escrituras, queridos hermanos, nos advierten acerca de estos falsos maestros que engañan utilizando las redes sociales. En ese sentido, déjame decirte que el apóstol Pablo y el apóstol Juan hablan acerca de estos maestros como hombres perversos. Hombres y mujeres se han abocado a engañar a la cristiandad utilizando conceptos de religiones paganas, religiones que tienen un asiento espiritista, ¿verdad? Fíjate cómo lo dice el apóstol Pablo escribiendo a su discípulo Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 6, versículo del 3 en adelante. Si alguno enseña otra cosa, ¿cuál será esa otra cosa? Y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, aunque esté tomando de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero está enseñando otras cosas, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Cuando habla de la doctrina que está conforme a la piedad, significa la doctrina que está conforme al plan de la salvación, al plan de redención, al concepto doctrinario establecido por Cristo en función de la salvación del hombre. El versículo 4 nos dice, está envanecido, o sea, los que están enseñando cosas que no están aquí, y aunque tomen cosas de aquí para enseñar, pero tergiversadas, dice que están envanecidos. Nada saben y deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la verdad como fuente de ganancia. Apártate de ellos. Ese es el consejo de San Pablo a Timoteo. Y Timoteo, por supuesto, el pastor de la iglesia de Éfeso, está transmitiendo estas palabras a su iglesia, a sus ovejas. Apártense de estos gnósticos, apártense de esta gente con ideología griega, con ideología religiosa griega. Apártense de esa gente porque ellos nada saben, ellos están envanecidos y utilizan palabras artificiosas, palabras que no están en el común del léxico popular, ¿no? Y entonces para hechizar a las otras personas y hacerse pasar por eruditos. Eso que está pasando actualmente también pasó en aquella época, en el primer siglo, mis hermanos. Está pasando en el último siglo. De manera que San Pablo alerta a la iglesia contra estas personas, hombres y mujeres, corruptos de entendimiento. ¿Por qué él dice corruptos de entendimiento? Porque han utilizado fuentes para instruirse, entre comillas, y agarran esa instrucción, la manipulan, la tergiversan y luego la utilizan, como dice acá, como fuente de ganancia. ¿Alguna ganancia están teniendo con eso? Habría que preguntarles cuál es el propósito de estos maestros y maestras religiosas y religiosos, cuál es el objetivo que persiguen cuando transmiten este poco de conceptos errados, antagónicos con la palabra de Dios, antagónicos con la verdad, antagónicos con la salvación. Habría que preguntarles.
pero sus ganancias, como dice la palabra, ya la tienen asegurada, ya tienen un pago. El Señor les va a dar un pago a ellos y a ellas por estar pregonando mentiras. Muy bien, entonces se habla mucho acerca de las jerarquías en el cielo. Eso también sucedía en el primer siglo. Había una iglesia que estaba adorando a los ángeles, hacía culto a los ángeles, y San Pablo tuvo que reprenderlos. Los ángeles son agentes ministradores de Dios en función de el hombre, ¿verdad? Ellos no son dioses ni semidioses. Ellos son ministros de Dios para abocados a la administración salvífica del hombre, a la administración cuidadora y protectora de los hombres. Pero ellos no son Dios ni son semidioses tampoco. De manera que la palabra nos dice en muchas partes, cuando algún ángel, algún mensajero divino, porque la palabra ángel significa en el idioma hebreo mensajero, es un mensajero, ¿verdad? Cuando tú eres un cartero, eres de oficio cartero, pues no, tú eres un ángel, eres un mensajero, estás llevando un mensaje. ¿Ves? Entonces, no tergiversemos ni le demos profundidad a conceptual a un término. Ángel significa mensajero. Cualquiera puede ser un mensajero, pero los ángeles son mensajeros especiales, ¿verdad? Sin autoridad para adorarlos. La Biblia nos dice que no debemos adorarlos porque ellos mismos dicen: adora a Dios. No me adores porque yo soy un siervo contigo, soy un siervo como tú. No soy un Dios, ni semidios, ni soy Dios para que tú me adores. Entonces nosotros no tenemos por qué estar adorando a los ángeles, ni haciendo cultos a los ángeles, ni enseñar a otros a conformar cultos de adoración a los ángeles. Muy bien, el primer detalle que podemos encontrar de estos hombres y mujeres perversas, como lo menciona San Pablo y San Pedro y San Juan, es acerca del arcángel Miguel. Mis amados, la palabra arcángel significa el mayor de los ángeles o el jefe de los escuadrones angelicales. Eso significa la palabra arcángel. Entonces, hay un jefe de todos los escuadrones angelicales. No hay varios arcángeles, no, hay un solo arcángel, porque es el jefe de todas las huestes angelicales. Entonces, que si el arcángel Rafael, que si el arcángel Metatrón, que si el arcángel tal, hay 76 nombres a los cuales se le adjudica ese título de arcángel. Luego sale otro diciendo que hay 150 arcángeles. ¿Dónde está el sustento de esas afirmaciones? En la Biblia no están, ¿verdad? Que es el libro texto de la cristiandad. Los libros texto de la cristiandad son 66 libros. No es el libro de Enoc, ni el libro de Judas, ni el libro de María Magdalena. No. El libro de texto, de aprendizaje, de enseñanza de la cristiandad son 66 libros que conforman a la Biblia, que conforman esta biblioteca. Entonces, cualquier otra fuente que tú utilices para enseñar está fuera de los lineamientos divinos. Está en el lado oscuro. Sí. De manera que arcángel significa jefe de los ejércitos celestiales. No puede haber más de un jefe, ¿verdad? En ese nivel. No puede haber más de un jefe. Entonces, el mayor de los ángeles o jefe de los escuadrones angelicales. Esto significa que no hay otro con rango superior al de él.
al del arcángel. ¿Y quién es el arcángel? El arcángel es Miguel. Miguel, la palabra Miguel, el nombre Miguel significa ¿quién como Dios? ¿Verdad? O igual a Dios. Miguel significa ¿quién como Dios? Esa es una pregunta. ¿Quién como Dios? Quiere decir que Miguel forma parte de la deidad hebrea, de la deidad que se llama Jehová, de la deidad a la cual el cristianismo supuestamente adora. Y digo supuestamente porque estos gnósticos se autodenominan también cristianos, pero no están adorando a Jehová, ellos están adorando esa Metatrón. Metatrón es Satanás. Y a ese ángel es que ellos están adorando y enseñando. Entonces, Miguel es un príncipe en el cielo y su nombre significa ¿quién como Dios o igual a Dios? El significado de este nombre nos indica que se debe tratar de un personaje ligado consustancialmente con la deidad. Asimismo, a Miguel se le conoce no solo como príncipe, sino también como arcángel. Ese es su título, el título de batalla, el título de jefe de los escuadrones angelicales. Muy bien, el profeta Daniel en el capítulo 10, el versículo 13 nos confirma lo que estamos diciendo. Vamos a buscar a Daniel en el capítulo 10. Daniel en el capítulo 10. Fíjate lo que nos dice. 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 22 días, y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, Daniel el profeta nos está diciendo, narrando aquel acontecimiento en que Gabriel tenía una batalla con el rey de Persia, porque el rey de Persia estaba siendo instigado por Satanás para impedir que Ciro firmara el decreto que hacía que los judíos regresaran a su tierra. Recordamos que los judíos estaban cautivos en Persia y se habían cumplido los 70 años predichos por el profeta Jeremías, que los judíos estarían cautivos en Babilonia primeramente y Persia 70 años, y al final de esos 70 años ellos regresarían a sus tierras. Pero se habían cumplido los 70 años y los judíos permanecían todavía cautivos en Persia, y Daniel el profeta estaba angustiado, estaba preocupado porque no se cumplía la palabra predicha por Dios a través del profeta Jeremías. Y él estaba ayunando y estaba orando, pidiéndole a Dios pues que le diera la explicación de lo que estaba pasando, y Jehová Dios envió a Gabriel. Gabriel no es un arcángel, querido hermano, no es un arcángel, pero sí podríamos decir que Gabriel es un querubín, uno de los querubines cubridores. ¿Por qué podemos decir eso? Porque es que resulta que en el momento en que se va a librar la batalla en el cielo, cuando Satanás es expulsado después de una batalla en el cielo, es expulsado junto con la tercera parte de ángeles que él pudo engañar, Gabriel tomó el lugar de Luzbel. Luzbel es el nombre que ostentaba Satanás antes de la caída. Después de su caída, Luzbel se convirtió en Satanás. Bueno, Gabriel quedó fiel a Jehová y toma el lugar de Luzbel. Luzbel es un querubín, aunque haya caído en pecado y se llame Satanás ahora, sigue siendo un querubín. Gabriel
también era un querubín, cubridor como Satanás. Por eso que cuando Satanás se acerca a él para engañarlo, como pudo engañar a la tercera parte de ángeles, él no solamente engañó a los ángeles rasos, ¿verdad? Porque no tienen ninguna jerarquía, porque también engañó a jerarquías dentro de la comunidad angelical. Se acercó también a Gabriel para instigarlo, para hacer que se rebelara contra Jehová, contra la deidad, pero Gabriel permaneció fiel a la deidad. Así que cuando se presenta la batalla, Gabriel está al lado de Miguel, ¿cierto? Está al lado de Miguel, se presenta la batalla, Satanás pierde, o Luzbel pierde y es expulsado del hogar celestial junto con la tercera parte de ángeles. A partir de allí, Gabriel toma el lugar de Luzbel, toma su lugar. Así que si Satanás es un querubín, probablemente, óigase, digo probablemente, porque en ninguna parte de las escrituras se menciona que ese cambio, pero podemos contemplarlo a través del libro Historia de la Redención o Patriarcas y Profetas, ese momento en que se estuvo dilucidando o se presentan las maquinaciones de Luzbel por destronar a Miguel, por destronar a la deidad y colocarse él como Dios en el universo, aprovechando el estatus que él tenía, aprovechando que no solamente los ángeles todos se complacían en obedecer sus órdenes, y los seres humanos de los otros planetas también, cuando él los visitaba, se alegraban al recibir esa visita, ¿verdad? Cuando Luzbel cayó en pecado, el cielo lloró. El cielo se entristeció, la misma deidad se entristeció por haber perdido a ese querubín cubridor. De manera pues que Gabriel, el ángel que vemos a lo largo de las páginas sagradas, actuando como un mensajero especial, ¿cierto? Como un mensajero especial. El mismo trabajo que hacía Luzbel antes de su caída, él era el mensajero especial de la deidad para para aquellas situaciones extraordinarias, podríamos decir así, o cotidianas. Luzbel era el mensajero enviado por la deidad a todos los confines del universo para llevar ese mensaje. De manera que cuando Luzbel cae en pecado y es desterrado del cielo, Gabriel se convierte en ese ángel especial que lleva los mensajes de la deidad a todos los confines de la tierra. Y lo vemos allí en Daniel, batallando contra el rey de Persia. ¿Por qué no fue otro ángel? ¿Por qué no se menciona a otro ángel? Se menciona a Gabriel. Y en otras partes del texto bíblico se menciona a Gabriel, el ángel de Jehová. De manera que ese detalle y otros tantos nos inducen a pensar que Gabriel es un querubín, el cual toma el lugar de Luzbel cuando éste cae en pecado. Entonces Gabriel no es un arcángel, porque arcángel es Miguel y es el único que hay. Gabriel en todo caso sería un querubín. De manera que el profeta Daniel recibe la visita de Gabriel en aquella ocasión en que Daniel está orando, pidiéndole a la deidad que le aclare la situación de lo que va a pasar con el pueblo. ¿Por qué estaba preocupado? Porque el pueblo solamente permanecía cautivo en Persia. No, Daniel estaba preocupado, más que todo era por el cumplimiento del pacto
¿A qué pacto si no nacía el Mesías? Si ese pueblo no estaba nuevamente en sus tierras y se cumplía el trazo escatológico para ese tiempo del plan divino, el Mesías no podría entrar a este planeta. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de cumplir con el trazo divino de la salvación o la restauración del hombre a su estado original. Y Daniel quería ser restaurado, quería que se cumpliese la llegada del Mesías, esa promesa, para que se acabara el pecado, para que hubiese alguien que lavara el pecado, para que hubiese alguien que pagara la deuda que pesa sobre el hombre, para que llegara alguien que abriera las puertas a la salvación. Y eso significa el pacto, tenía que cumplirse el pacto. Daniel estaba preocupado por el cumplimiento de ese pacto. Daniel estaba preocupado porque llegara el Mesías, para que se cumpliera la promesa de que había salvación para el hombre. Y por eso Daniel se enfermó. Daniel lloraba, Daniel se angustiaba. Y Gabriel, que estaba batallando con los reyes de Persia para que estos firmaran el decreto que haría que el pueblo de Israel, en este caso el pueblo judío, pudiese regresar a sus tierras, Gabriel estaba luchando allí, mientras Satanás impedía que este rey, este emperador firmara el decreto. Gabriel luchaba contra Satanás y sus demonios para mantener al rey persa libre del acoso de los demonios y poder influir en él para que él firmara el decreto. Pero recibe la orden de la deidad que se dirija a consolar a Daniel, pero no podía hacerlo si alguien no venía a ocupar el lugar que tenía en ese momento en su lucha con el rey persa. Entonces Daniel dice que Gabriel le dice que solamente vino en su ayuda Miguel, el príncipe de los príncipes, vino en su ayuda y quedó allí batallando contra los demonios mientras él se entrevistaba con Gabriel. ¿Verdad? Eso es lo que nos está diciendo. Más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. Noten esas palabras. Principales príncipes. Miguel es uno de los principales príncipes. Es interesante que conozcamos cuáles son esos otros principales príncipes. Entonces quiere decir que hay unos príncipes y unos que son principales príncipes que están por encima de los príncipes. Vamos a terminar el texto. Notemos que el pasaje citado describe a Miguel no solo como príncipe, sino como uno de los principales príncipes. Esta descripción nos induce a pensar que en el cielo existen príncipes o jerarquías que están supeditados a otros príncipes, los cuales están calificados como los principales príncipes. Muy bien, en este caso vamos a responder la primera pregunta. ¿Quiénes serían los príncipes? ¿Cuáles son los príncipes? Y en segundo término, vamos a buscar en las Sagradas Escrituras para que nos aclaren el caso de quiénes son los principales príncipes. Muy bien, fíjate, en el libro de Isaías capítulo 6, en el libro de Ezequiel capítulo 10 y en Apocalipsis capítulo 4 respectivamente encontramos lo siguiente. Isaías capítulo 6, desde el versículo 1 nos dice así: en el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas.
con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Entonces, Isaías está en visión. La deidad le está mostrando un hecho que tiene que ver con la organización del pueblo de Dios en esta tierra y la organización del cielo, la organización del cielo. A eso también Ezequiel se va a referir. Entonces algunos han tomado estos textos para hablar que si unas ruedas con muchos ojos y tal, que esas ruedas con muchos ojos son naves espaciales y tal. No, eso no tiene nada que ver con eso. Eso tiene que ver con la forma en que Dios conduce a su pueblo en la tierra, cuál es su organización, y cada aspecto que aparece allí, cada símbolo que aparece allí tiene una explicación respecto a la forma en que Dios conduce la obra de salvación en esta tierra. Y esa forma de organización de su pueblo en la tierra es una forma de organización que también está en el cielo, porque lo que sucede aquí en el pueblo de Dios es copia de lo que está en el cielo. Un texto que nos confirme eso, cuando Jehová Dios le dice a Moisés que le construya un santuario y le dice: haz el santuario conforme al modelo que te mostré. O sea, el Señor le dio un modelo del santuario que Moisés tenía que construir en el desierto. San Pablo nos dice que ese santuario que se construyó en el desierto para que Jehová morara entre su pueblo es copia del original, es copia del que está en el cielo. De manera que la forma de organización del pueblo de Dios en la tierra es copia de la organización que está en el cielo. Muy bien, entonces, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Eso es lo que nos dice Isaías. Entonces encontramos allí una de las jerarquías en el cielo. Todos los ángeles no son serafines. Los serafines son una jerarquía que hay en el cielo, una jerarquía que comandan a otros ángeles. En el libro de Ezequiel, capítulo 10, versículo 20 al 21, vamos a leer lo siguiente: y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Entonces Isaías nos habla de serafines. Ezequiel ahora nos habla de querubines. Entonces tenemos una jerarquía que son serafines que comandan. Tenemos otra jerarquía que son querubines que comandan. Cada uno tiene sus propias formas. Recordamos que los serafines tenían 6 alas, los querubines tienen 4 alas. Y en Apocalipsis, en el capítulo 4, San Juan nos dice cuáles serían las otras jerarquías que comandan en el cielo. Después, a partir del versículo 4, nos dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas.
Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Como podemos ver, amados y amadas, tenemos los querubines, están los serafines y están 24 ancianos. Pero los gnósticos andan diciendo no, que hay una jerarquía que son tronos. Pero yo escuché un sacerdote tratando de dar explicación a los gnósticos con respecto a qué quiere decir eso con tronos. El trono, mi querido amigo y amiga, no es otra cosa que un asiento, ¿verdad? Un asiento donde se sienta alguien que tiene autoridad para gobernar o se sienta alguien que tiene autoridad para legislar, que tiene autoridad para mandar, ¿sí? Dicho en otras palabras. Entonces, eso es un trono. Entonces no es que los tronos son una forma de deidades o de, ¿qué podríamos decir? De comunidad con poder. No. El trono es sencillamente un asiento donde se sienta alguien que tiene autoridad. San Juan nos está diciendo que quienes se sientan en esos 24 tronos son 24 ancianos. ¿Cierto? 24 ancianos. Y esos ancianos tienen coronas. Además de estar sentados en tronos, tienen coronas en sus cabezas. Eso significa que tienen autoridad para gobernar. Entonces están los serafines, están los querubines y están 24 ancianos. Esos 24 ancianos no debemos conceptuarlos como personas que están pasadas de edad, ¿no? En la Biblia, cuando se habla de ancianos, por ejemplo, en la era cristiana, Timoteo era un anciano, era un pastor, era un obispo. Entonces, era alguien que está dedicado a servir en función de la salvación de otras personas que están a su cargo. Entonces, estos ancianos tienen a su cargo personas a las cuales les sirven y los representan. ¿Quiénes serían estos 24 ancianos? ¿A quiénes representan? Pues algunos dicen que son personas que representan a determinada parte de la obra aquí en la tierra, pero otros dicen que representan a los otros mundos que no han caído en pecado. Y recordamos pues que en Job está el pasaje aquel, desde el primer capítulo, cuando hay una convocatoria en el cielo, hay un concilio en el cielo, y se presentaron todos los hijos de Dios a ese concilio. Y entre los hijos de Dios apareció Satán. Y el Señor le pregunta, ¿de dónde viene Satán? De andar por la tierra, ¿verdad? De andar por la tierra, y se presenta allá en el cielo. Y entonces Jehová le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él? Bueno, la historia nos relata lo que está esta conversación entre la deidad y Satanás, y nos quedamos allí. Pero es que si aplicamos esa lectura a lo que nos interesa, encontramos que Satanás se había apoderado de este planeta. En el Edén, Jehová Dios había colocado a Adán como su vicerregente, como el gobernante, como su representante en esta tierra. Pero cuando Adán cayó en pecado, le cedió ese dominio, porque la palabra nos dice para que dominéis sobre toda criatura, ¿verdad? Entonces, Adán cedió su dominio, se lo cedió a Satanás. Y por eso Satanás se presentó en ese concilio como representante de esta tierra. Pero Jehová Dios, al decirle, no has considerado a mi siervo Job y tal, es lo que le está diciendo, tú no eres el representante de la tierra. El representante de la tierra ahorita es Job.
Job es el verdadero representante de la tierra porque él es mi siervo y se goza en servirme. Batalla por servirme, batalla contra ti. Él es mi representante actual en la tierra, no tú. Ese sería el contexto de lo que está pasando. De manera que si Satán se presenta como el representante de esta tierra, quiere decir que aquellos que la palabra está calificando como hijos de Dios son también los otros representantes de los planetas que no cayeron en pecado. Fueron convocados a ese concilio, y a ese concilio tenía que haber ido, en todo caso, Adán. Si no hubiese entrado el pecado y no hubiese muerto, Adán hubiese estado en ese concilio. Pero ya Adán había muerto, ¿verdad? Producto del pecado, producto de Satán. Satán tomó su lugar y fue como representante al cielo, pero Jehová Dios no lo reconoce como representante, sino que a quien reconoce como representante legítimo para ese momento era a Job. De manera que estos 24 ancianos que tienen sus tronos, tienen sus asientos en el santuario celestial, y que en ese santuario celestial representan a otros mundos, ¿no? Porque tienen sus coronas, quiere decir que son reyes, tienen poder y tienen autoridad sobre otros, y están allí en representación de esas personas a las cuales, o esos mundos a los cuales ellos representan. Entonces, encontramos que en el cielo las jerarquías son tres, mi hermano. Las jerarquías son serafines, querubines y 24 ancianos que se sientan en sus tronos y se les da sus coronas. Son personas que tienen autoridad para gobernar, autoridad para representar a otros. Entonces no hay que si planteamos esta situación de las jerarquías en el cielo como que si estuviésemos viendo la película de Reyes y Tronos, como que si estuviésemos viendo X película inventada por Hollywood, y le llenamos la cabeza a nuestros niños y a las personas que están ávidas de conocer las cosas divinas, le llenamos la cabeza de aquel poco de mentiras, las elucubraciones que se nos ocurren, ¿verdad? Como dice el profeta Isaías, estos son adivinos que no saben ni lo que dicen y están hablando cosas que no conocen. Así lo dice Isaías capítulo 8, versículo 19. Y también los tilda como brujos, mentirosos, hechiceros, encantadores. Isaías 8:20. Ya tienen su paga, que es muerte eterna, como lo dice San Juan en el libro de Apocalipsis, por mentiroso, porque a la tierra nueva no entrarán mentirosos. Muy bien, entonces ya tenemos claro cuáles son esos príncipes, cuáles son esas jerarquías que gobiernan. Cuando hablamos del cielo, no solamente nos estamos refiriendo al hogar de Dios, que está en el tercer cielo. No existen 7 cielos, amado, existen 3 cielos. El cielo atmosférico, que es el que envuelve la tierra. El segundo cielo, que es el espacial, donde están todos los cuerpos siderales. Y el tercer cielo, donde está el hogar de la deidad. Allá fue arrebatado el apóstol San Pablo. Estuvo en el hogar de Dios. Fue arrebatado en visión, en ese tercer cielo. Y allí está el santuario celestial, donde están estas jerarquías. Muy bien. Y ahora responderemos el segundo cuestionamiento. El segundo cuestionamiento. Fíjate que San Pedro, en la primera epístola, capítulo 1, versículo 2, nos habla de unos príncipes. Fíjate, San Pedro nos dice que los principales príncipes son 3. Y dice así el texto: según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo, para obedecer al Verbo, para obedecer a Miguel.
¿sí? Porque el verbo es el mismo Jesucristo, el verbo es el mismo Miguel. Por eso es que Miguel, en Daniel, se le dice uno de los principales príncipes. Y es uno de los principales príncipes porque está dentro del cuerpo de la deidad. ¿Quién está en el cuerpo de la deidad? Jesucristo. El verbo, el creador, como lo dice San Juan, que el verbo es el creador. Pero el verbo es el mismo Jesucristo cuando encarna. Y el verbo, que es el mismo Jesucristo cuando encarna, es Miguel, es el título, es la personalidad que Jesucristo asume cuando entra en batalla. Así lo presenta la Escritura, cuando entra en batalla para proteger a su pueblo. Así es, mi amado. De manera que tenemos ya cuáles son los príncipes y ahora sabemos cuáles son los principales príncipes. ¿Quiénes son los principales príncipes que gobiernan por sobre los otros príncipes? Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo. Esos son los principales príncipes, amado y mi amada. Muy bien, teniendo eso como ya establecido, debemos dejarnos de estar haciendo invenciones extrañas con respecto a las jerarquías en el cielo. Quiero recordarte que la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 13 en adelante. Si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas doctrinas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencia, malas sospechas, porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería. Apártate de los tales. Empero grande granjería es la piedad con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Entonces, había esta serie de maestros en la iglesia cristiana haciéndose pasar por predicadores, por iluminados, haciéndose pasar por agentes del Espíritu Santo que traían unos nuevos conceptos respecto a la salvación y unas nuevas interpretaciones con respecto a la doctrina ya establecida. Visitaban las iglesias y quería que las iglesias le pagaran por eso. Por eso es que en esta versión habla de granjerías, pero en otra versión de ganancia, dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Esa es la versión Reina Valera 60. Esta es otra versión que introduce el término granjería, o sea, lo tienen como una hacienda, lo tienen como una forma de ganarse la vida, como sucede hoy en día. Ahorita el internet es una hacienda, es una granjería, es utilizada para obtener ganancias. Seas erudito o no, tengas conocimiento pleno o no, seas ignorante o no. Juzguen ustedes mismos si estoy diciendo para la verdad o mentira. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para poder discernir entre todo lo que se emite por las redes sociales, qué es verdad y qué es mentira. Porque todo está cubierto de mentira. Aún la verdad que se emite por las redes sociales está contaminada con el error. Porque para que un error, para que una mentira sea creíble, tiene que tener su parte de verdad. Y aunque sea todo verdad, pero tiene un ingrediente de mentira, ya la verdad deja de ser absolutamente verdad.
está contaminada y hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para saber qué es verdad y qué es mentira y poder descubrir a esta cuerda de hombres y mujeres perversos que engañan a la cristiandad a través de sus transmisiones. Bien, mis amados, Isaías capítulo 8, versículo 19 nos dice así: y si os dijeren, preguntad a los pitones y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, están en tinieblas. Entonces, los gnósticos son espiritistas. Los de la nueva era son espiritistas. Y están alejados de la palabra de Dios porque ellos pregonan y predican y exponen estas cosas lejos de la ley de Dios. No están predicando conforme a la ley de Jehová, la ley de los 10 mandamientos. Entonces, la palabra te advierte, hermano y hermana, si estos predicadores y predicadoras, cualquiera que fueren, te dicen que la ley de Dios no hay que guardarla, o te das cuenta que su vida no responde a la santificación que proviene de la observancia de los 10 mandamientos, estos maestros son unos agoreros, son unos adivinos, son unos encantadores que responden a la voluntad de Satanás directamente. Ellos son agentes satánicos y ellos tienen que arrepentirse, y yo los exhorto humildemente desde esta pequeña plataforma a que se arrepientan de sus pecados, se arrepientan de ese pecado también que están cometiendo por las redes sociales, que busquen a Cristo, que busquen la verdad que hay en Jesús en función de su salvación. Vamos a orar. Querido y amantísimo Consolador, gracias te damos por iluminarnos en esta mañana a través de las Escrituras con respecto al tema que hemos llevado. Te damos gracias por reprender al enemigo, Señor, por iluminar nuestras mentes. Te damos gracias porque nuestras familias son visitadas por ti continuamente. Gracias, Jesús, porque tú intercedes como jefe de las cortes celestiales, Señor. Intercedes por nosotros en función de nuestra salvación. En tu nombre agradecemos estas bendiciones. Amén. Dios te bendiga, mi hermano y hermana. Un abrazo.